Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que nos acompañan desde Latinoamérica. Mi nombre es David González, soy director comercial de Bicuam para España y Latam. Y en esta sesión vamos a hablar de casos de usos, cómo sacarle el mayor rendimiento a la herramienta de BQN. ¿Ok? Antes de empezar, me gustaría comentaros que en cualquier momento de la sesión podéis hacernos llegar las dudas, consultas o preguntas que tengáis utilizando la opción preguntas de la aplicación. ¿Bien? Intentaremos contestarlas si vamos bien de tiempo al final de la sesión. Las preguntas que no puedan ser contestadas, no os preocupéis, porque nos pondremos en contacto con vosotros después. Esta sesión además será grabada y la compartiremos en nuestro canal de YouTube para los que por lo que sea no pueden entrar. Bien. Otra cosa que me gustaría advertir es que alguna de las funcionalidades que vamos a revisar hoy no están disponibles en todos los países del mundo, muchas veces debido a temas de restricciones legales relacionadas con sanciones y demás. Bien, nosotros vamos a hacer un repaso general de la aplicación con todo lo que ello implica, pero tenemos que ser conscientes que en algunos países no está disponible toda la suite. ¿Ok? Y ahora, una vez aclarado esto, lo que sí os recomendaría es que si tenéis alguna duda, hagáis la pregunta en el momento en que os surge, ¿no? Y luego ya al final, para evitar que se aglomeren, porque yo voy yendo muchas veces en orden y llega un momento que ya empiezo a descartar. Bien. Entrando de lleno ahora mismo, muchos de los que estáis ahora mismo online, entiendo que ya sois clientes de Biquam, otros tenéis cierto interés en saber cómo funciona la aplicación. Lo que vamos a hacer hoy no es una demo de producto, no vamos a hacer una presentación comercial, vamos a ir directamente a la raíz del producto. Bien. Y en esto tenemos que tener en claro una cosa fundamental. Bien. El Beacon funciona con tres pilares de acción. El primero es la aceleración TCP, la optimización TCP, que acelera las conexiones y mejora la experiencia de los usuarios. El segundo es nuestro módulo de gestión avanzada de ancho de banda, que nos permite limitar el tráfico de los clientes en varios sentidos, a nivel de plan de usuario, con políticas por servicio y demás. Y por último, el módulo de DPI, de Deep Packet Inspection, que nos permite tener visibilidad sobre lo que ocurre tanto a nivel de red como a nivel de usuario. ¿Ven? La realidad es que la mayoría de nuestros clientes hacen la demo con nosotros, empiezan a trabajar con el producto tiene un impacto significativo en el nivel de servicio, los tickets de soporte bajan, la experiencia de usuario mejora y lo dejan ahí. Y esto es un error. Bien, y es algo con lo que queremos combatir con este webinar. Bien, es verdad que a mí me gusta hablar de esto y decir que la Biquam tiene funcionalidad a tres niveles. Bien, el primero es prácticamente, hay una parte de funcionalidades que son prácticamente plug and play. Yo enchufo el cacharro y lo hace solo. No tengo que hacer nada. Dentro de estas funcionalidades, las más significativas son la aceleración TCP, bien, en la que sí es verdad que podemos entrar dentro de las gráficas del sistema y podemos analizar o consultar qué nivel de aceleración estamos obteniendo, pero no necesitamos hacer nada para que el BQN acelere las conexiones. Ya lo hace solo. ¿Bien? Otra funcionalidad muy importante que el BQN desarrolla de forma autónoma, sin intervención nuestra, es el ACM, el sistema de detección automática de la congestión. El BQN tiene un sistema basado en inteligencia artificial que escanea la red buscando usuarios en congestión y lo que hace es intervenir sobre esa congestión mitigándola, reduciendo tanto la latencia del usuario como las retransmisiones que lanza la red. Estas dos funcionalidades que tienen un impacto muy significativo en la forma en que el cliente percibe el servicio no requieren intervención alguna por nuestra parte. ¿Ven? Yo conecto el Biquam y hace su trabajo solo. Luego está la segunda fase, que es la que yo llamo de configuración puntual, que son las políticas que yo configuro una vez y ya se quedan ahí trabajando, a menos que yo decida pues, o cambiarlas o quitarlas o modificarlas, pero la mayoría de las veces este tipo de políticas las configuro una sola vez y ya quedan funcionando. Bien, esto me requiere mi intervención durante el proceso de puesta en marcha del equipo. Muchas veces nosotros colaboramos con vosotros en ayudaros a daros pistas de configuración de estas políticas, bien, pero la realidad es que estas las dejamos puestas y luego no las volvemos a tocar. Y luego, por último, viene la parte de visibilidad.
La herramienta de visibilidad tiene una serie de información que si nosotros no entramos en el equipo, no lo vemos y no tomamos acciones en función de la información que vemos, no nos van a aportar nada. Y sin embargo, esa información está ahí y es tremendamente útil. ¿Bien? Yo no os estoy diciendo que tengáis que pasar prácticamente vuestra jornada laboral con el Bitcoin abierto revisándolo. No, pero hay una serie de acciones que vamos a ver poco a poco que no llevan mucho esfuerzo y que pueden aportar mucho para tener un control mayor de la red e incluso aumentar la rentabilidad que obtenemos de la misma. Bien. Para poder enseñaros este tipo de acciones, contamos con el permiso de uno de nuestros clientes, que además es partner nuestro en República Dominicana, un Bitel. Un Bitel es un operador que trabaja ahí. El propietario es partner nuestro, distribuye nuestra solución ahí y nos ha permitido gentilmente compartir el acceso para que podamos ver dentro de su nodo las opciones más interesantes de consulta. Bien, voy a compartir la pantalla. A ver. Ok. Aquí estamos viendo el nodo. Cuando yo entro en el nodo de Bitcoin, esto es lo primero que veo, ¿no? Hay una serie de semáforos que pueden estar en verde, amarillo, rojo. Verde es que está todo ok. Bien, amarillo, pues simplemente llama la atención sobre una situación que no tiene por qué ser problemática. Yo puedo tener, por ejemplo, una serie de interfaces dadas de alta y hay alguna que no uso, pues porque cambié de opinión y ya no la necesito y entonces Network Interface aparecerá en amarillo, en plan, oye, échale un vistazo a esto. En naranja ya me indicará que me estoy acercando a tener un problema. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con las licencias, si las sobrepaso por un poco, o con la memoria o el CPU, si empieza a quedarse justo. Y en rojo directamente me indica Houston, tenemos un problema. ¿Ok? Ahora, voy a empezar primero con la parte de ACM, la parte de aceleración. No tiene mucho sentido ahondar porque, como os dije al principio, son funcionalidades que el sistema básicamente hace solo, no es necesario configurar. Entonces voy a pasarme con vuestro permiso directamente a políticas. En políticas yo incidiría en dos aspectos fundamentales. Bien, el primero, el control de planes. Nosotros tenemos algunos clientes que tienen Bitcoin, están muy contentos con él, tal y cual, pero no están haciendo con nosotros la gestión de las colas, la gestión de los planes, pues porque les da flojera, pues porque ya tienen un sistema que controlan, se encuentran cómodos con él, tal y cual, o porque piensan que el actual sistema que tienen no les genera ningún problema, ¿no? La realidad es que yo siempre recomendaría, teniendo un Bitcoin, que el Bitcoin se haga cargo de las colas. ¿Por qué? Porque lo hacemos mejor. Básicamente, si habéis visto nuestros webinars, veréis que cuando nosotros asumimos la gestión de una cola, la hacemos de forma mucho más eficaz que un router o una OLT. ¿Por qué? Primero por la forma en que gestionamos el tráfico, ¿no? Cuando nosotros aplicamos una cola a un cliente, lo que le estamos poniendo es un embudo. ¿Bien? Cuando este embudo se llena, hay paquetes que se ponen a la espera. Eso hace que su latencia aumenta y hay un momento en que se descartan, ¿no? La mayoría de las veces lo que está llenando este embudo es el vídeo. Los paquetes de vídeo que además no sufren con la congestión que genera la cola, porque el vídeo cuenta con el buffer y además se adapta a la resolución, al ancho de banda del canal. Pero aquí en medio tengo pequeños paquetes de videojuegos, pequeños paquetes de videollamada, pequeños paquetes de voz IP, que sí sufren mucho con esta congestión. ¿Cómo lo resolvemos nosotros? Pues básicamente, mientras que una cola simple pone todos los paquetes a la cola y los va sacando, aunque meta ráfagas, porque mucha gente, veces la gente me dice, no, es que la OLT mete ráfagas al principio, sí, pero esto al final lo único que hace es tirar rondas más rápidas, pero esta situación se puede dar de todas maneras, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que generamos una cola de forma automática por cada flujo que se crea dentro del cliente. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo tengo una cola, una sesión de Netflix abierta, una de YouTube y una de videojuegos, pues el sistema abrirá una cola para Netflix, una cola para YouTube y una para los videojuegos. Y en vez de sacar los paquetes en orden de entrada, lo que hará será hacerlo de forma secuencial. Uno y uno.
¿Qué consigo con esto? Que si el acceso está en congestión, los paquetes de videollamada, los paquetes de videojuegos se van a ver automáticamente, que además ocupan muy poquito espacio, se van a ver automáticamente priorizados. Y muchos de vosotros me diréis, David, pero es que mi red no suele tener congestión porque yo doy planes muy altos. Y esto es un error. Muchas veces, la mayoría de las veces, la congestión no está en el plan, sino en el Wi-Fi, en la forma en que el cliente se conecta a la red. Tú a lo mejor le das al cliente 1 giga de ancho de banda, pero el cliente se está conectando a través de la red de 5G a 40, 60 metros del router con 3 paredes de por medio. Y el ancho de banda, la capacidad que le queda por problemas del espectro, está muy limitado. Bien, eso puede hacer que el video esté ocupando esos 100 megas y que estos videojuegos o estos video streaming de trabajo estén sufriendo. Con nuestro sistema eso no ocurre. Bien, con lo cual la satisfacción es mucho más grande. Hay otra serie de ventajas, pero yo lo que os diría es, si tenéis un Bequan, dejad que se encargue de las colas, porque lo hace mejor. Bien. Ahora, una vez que tengo el Bequan encargándose de las colas, hay una serie de políticas que se pueden aplicar. ¿Cuáles son las que yo recomiendo? Las políticas en el Bequan, las reglas, se aplican combinando 2 opciones. Los profiles, los perfiles y las políticas. ¿Bien? ¿Qué profiles puedo aplicar? Puedo aplicar profiles de interface. Bien, yo puedo tener una buena práctica aquí para aplicar en interface. Aplica cuando yo utilizo un enlace de backup. Es muy habitual que yo tengo un enlace principal, a lo mejor de 10 gigas, y contrato un backup de 4 gigas. Bien. Yo conozco gente que lo que hace es pues, balancear el tráfico de los dos, lo cual es un error. Lo suyo sería, si tienes un enlace backup, dejarlo solo para backup. Pero hay veces que contrato el backup, el principal empieza a ajustar y en vez de ampliar al principal, pues empieza a tirar del backup. Bueno, en ese caso no nos va a servir de nada. Si realmente estoy usando el principal como interfaz de salida y el backup es, como su nombre dice, un backup, esto sí me sirve. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar una serie de políticas, de reglas, perdón, que trabajen cuando el interfaz principal está operativo, pero en caso que salte el backup, yo puedo decir, el tráfico del principal aplica estas reglas. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy sencillo, el vídeo en 4K. Bien, pero si salta el backup, probablemente voy a estar en congestión porque el backup tiene menos capacidad de la que necesita la red, pues pásame al vídeo a HD, porque es preferible que la resolución baje a que el canal sature. Y va a aplicar el cambio solo. Bien. Lo puedo hacer por VLAN. Aplicar perfiles de VLAN sirve pues, para segmentar parte del tráfico. A lo mejor yo tengo parte del tráfico en el que quiero aplicar unas políticas muy concretas, ¿no? O, por ejemplo, generar listas blancas o negras, ¿no? Tengo estas reglas para toda la red, pero hay una serie de clientes a los que a mí no me gustaría que aplicaran esas reglas, o quiero segregar mis clientes de fibra de los de radio y no lo hago por planes. Entonces, pues hacer un filtrado por VLAN es una opción muy válida. Lo siguiente es por policy rate. Bien, yo puedo aplicar políticas específicas en función del plan de precios. Ahora, esto obviamente solo lo puedo hacer si los planes los controla el Beacon. Bien. Lo puedo hacer por grupos de suscriptores. Ojo con esta funcionalidad porque aquí vamos a crecer mucho. Bien, en nuestro sistema tú puedes identificar a los clientes por su subscriber ID, por su código de suscriptor. Bien, ahora nosotros tenemos la capacidad de con esos grupos de suscriptores crear, con esos subscriber ID, perdón, crear grupos de suscriptores. Yo puedo cargar un listado de suscriptores y generar un grupo. ¿Qué me va a aportar esto? Voy a tener métricas específicas de ese grupo y además voy a poder aplicar políticas para ese grupo en concreto. Bien, estamos trabajando mucho, sobre todo en Latinoamérica, con la integración en Smart OLT. En un tiempo corto vamos a tener sorpresas. Bien. Pero en el caso, mientras terminamos la integración o no, una funcionalidad que vamos a tener en breve, casi ya, es que vamos a ser capaces de aplicar políticas grupales en función del puerto PON. ¿Qué quiere decir esto? Si yo agarro todos los usuarios de un puerto PON, los meto en una lista y lo cargo al sistema, yo tengo un grupo de suscriptores que equivale a los usuarios del puerto PON
de una OLT. ¿Qué me va a aportar esto? Primero, información. Tengo gráficas de rendimiento de ese puerto PON en concreto. Bien, con toda la información que el BQN suele dar. Bien, pero es que además voy a poder aplicar políticas concretas a ese puerto PON. Vamos a tener la posibilidad de hacer en muy poco tiempo, ojo, esto os lo adelanto en exclusiva, políticas de máximo y mínimo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Cuando dábamos planes de 30 o 50 megas en fibra, pues parecía que la fibra era un recurso ilimitado, ¿no? Tú podías, eso no se acababa, no tenía latencia y demás. Pero ahora que estamos empezando a dar planes mucho más altos, de 300, 600, incluso 1 giga, en Latinoamérica, por ejemplo, que se splita a 128, las posibilidades de que 3 o 4 usuarios te saturen un puerto PON, que eso era algo que antes era remoto, ya empieza a darse, ¿no? Entonces yo puedo tener 4 usuarios saturando un puerto y 124 intentando conectar con una demanda de Internet mucho más pequeña que no pueden navegar. Entonces, nuestro sistema lo que va a hacer es repartir cuando detecte que un puerto PON está en saturación, repartir equitativamente el tráfico, de manera que estos 124 usuarios van a tener acceso a lo que están requiriendo de su plan, sea 10, 15, 20, 30, 40 megas, y los 4 que lo están llevando a saturación tendrán que repartirse lo que sobre. De esta forma, en vez de tener a 124 usuarios molestos, tendré solo a 4, que encima son los que me están haciendo daño, y probablemente ni siquiera se den cuenta de que en vez de ir a 600 megas, se están yendo a 300, ¿no? Pero evito que el puerto sature. Para esto necesitamos configurar los grupos de suscriptores. ¿Cómo hacemos esto? Pues yo puedo descargar esos grupos desde la configuración de la OLT y cargarlo, creo un subscriber group, cargándolo en un fichero TXT donde cada usuario ocupa una línea. Bien. Lo siguiente es aplicar política por suscriptor. Eso es cuando quiero aplicar políticas concretas a un solo usuario, ¿no? O sea, a lo mejor tengo un cliente que se queja, yo qué sé, pues hago una lista para él, una lista blanca o negra. Los perfiles de acceso me permiten aplicar políticas por IP o por rango de IP. Los de tiempo me permiten aplicar reglas en función de una franja de tiempo. Un uso habitual en Latinoamérica, en Europa no es nada común, pero en Latinoamérica sí se hace, es ofrecer planes nocturnos. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, yo te doy a lo mejor 100 megas de velocidad, pero a partir de las 12 de la noche, sin mayor costo, te dejo alcanzar 200, para intentar invitar a todos sus usuarios de descarga a que las hagan por la noche, ¿no? Esto se podría hacer. Puedo hacer umbrales de throughput. Esto es algo que todos deberíais tener si no lo estáis utilizando. ¿Por qué? Pues muchos de vosotros tenéis un solo nodo, ¿bien? Y sabéis qué capacidad tenéis contratada en el nodo. O sea, a lo mejor tenéis contratado un enlace de 10 gigas o de 4 o de 5, ¿bien? Y puede que estéis pasando muchísimo menos, pero no sabéis cuánto tiempo se va a sostener eso. Pues tener un pico de demanda porque viene el Mundial o la final de la Champions, no lo sé, ¿no? Entonces, tú le puedes crear un umbral de throughput de forma que tú, además es extremadamente sencillo, que le dices, pues como mi red es de 10 gigas, ¿bien? Voy a crear un umbral de 9,5. ¿Para qué? Pues para que si pasa el tráfico de 9,5, aplico algún tipo de regla. Por ejemplo, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Yo de normal dejo que mis clientes vean el vídeo en 4K, pero si la red pasa de 9 gigas y medio, antes de entrar en congestión, prefiero bajar el vídeo a 1080. Y lo hace solo. Bien, o sea, luego una vez que el tráfico se recupera, automáticamente vuelve a aplicar la otra red. Esto que nosotros llamamos el airbag, yo creo que todos, si tenéis un BQAN, todos deberíais estar aplicando políticas de estas en vuestra red. A lo mejor no os ha pasado nunca, pero es que el día que pase, pues lo mismo no te pilla bien y no estás en condiciones de entrar en el BQAN, crear reglas nuevas. Son reglas que se pueden dejar puestas porque no molestan. Mientras no se cumpla esta condición, no van a saltar, ¿ok? Y por último, puedes crear reglas que yo creo que son las más útiles por perfil de DPI. Bien, los perfiles de DPI, mirad, aquí pues hay creadas un montón, ¿no? Aquí hay muchas aplicaciones que las firmas se han metido manualmente, que es una opción que tenéis. Aparte de las firmas que tenemos predefinidas, podéis capturar la firma dentro de la opción de DPI y crear vuestra propia firma para un tipo de tráfico a lo mejor que solo se da en vuestro país y nosotros no tenemos registrado. Si tenéis el soporte activo y no sabéis cómo hacerlo, podéis crear un ticket pidiendo a soporte que os cree la firma y estamos encantados de hacerlo, ¿vale? Yo básicamente aquí hay 3 firmas, 3 profiles que yo son los que creo que son fundamentales. Bien, tú le das aquí a añadir profile, sabes que tienes que ponerle un nombre y luego aquí tienes los profiles predefinidos. Y yo hay 3
que creo que todos deberíais tener. Bien, el primero es el de video streaming. Para mí, yo creo que es fundamental limitar el vídeo en los clientes. Y esto es una discusión que suelo tener con muchos de vosotros y con el tiempo todos me acabáis dando la razón. Bien. Y es que hay gente que me dice, no, David, es que fíjate, ¿para qué voy a limitar el vídeo si yo tengo un CDN? O ¿para qué voy a limitar el vídeo? Yo al contrario, lo que quiero es que vaya lo más rápido posible. Pues yo te lo digo rápidamente, por un tema de mera higiene de red. La mayoría de las veces el vídeo os está causando problemas de servicio. ¿Por qué? Porque el vídeo, si monitorizáis las conexiones con el Beacon, muchas veces veréis que Netflix, por poner un ejemplo, puede alcanzar 9 megas o puede alcanzar a lo mejor 28 megas. Bien. Ahora, si entráis en la propia web de Netflix, Netflix os dice que para alcanzar resolución de 1080 en HD solo requiere 3 megas y medio y que para ir a 4K con 15 megas y medio le basta. Entonces, cuando está a 9 megas, ¿se está viendo mejor? No, se está viendo a 1080. Cuando va a 28, a 50 o incluso a 60, ¿se ve en 8K? No, se sigue viendo en 4K. Ahora, el problema es que todo ese ancho de banda que está consumiendo de más en picos de dientes de sierra está ahogando al resto de servicios de la conexión. Y vuestro verdadero enemigo en el tema de la calidad no está tanto en la capacidad. Tú a lo mejor tienes un cliente al que le estás dando 1 giga de tráfico, se te queja constantemente y nunca gasta más de 200 megas. Y la realidad es que el problema es que no llega a más porque no puede. Porque la red Wi-Fi en la que él se conecta es la que le está generando el problema. Está lejos del router, tiene paredes, tiene interferencias, se le mete ruido el router del piso de arriba y el de abajo. Y tú ya le puedes decir que eso es culpa suya, que no es cosa tuya y demás, que el cliente, para él, el problema es tu red que no funciona. Y muchas veces el gran problema lo tiene en otros usuarios de la casa que están utilizando servicios y él no es consciente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tú tienes, por ejemplo, una persona que tiene que hacer una llamada muy importante de trabajo, lo más probable es que se vaya al sitio más tranquilo de la casa. Y el sitio más tranquilo de la casa es el que está más alejado del salón. Y en el salón es donde nosotros le hemos puesto el router. Ahora, si está a 3 paredes de distancia y mientras tanto en la tele están usando Netflix a 80 megas, por ejemplo, y estás en una banda de 5 gigahercios peleando por llegar a 150, 160, ya el Netflix se está comiendo la mitad. Como en paralelo haya una actualización de software o algo parecido, te estrangula la conexión. Ahora, si tú limitas el Netflix a 16 megas, ¿se ve en 4K? Sí. ¿El cliente presenta algún tipo de queja por visionado, tal? Para nada. Y dejas libre ancho de banda para el resto de servicios que muchas veces no necesitan ni la cuarta parte de capacidad de la que el video ocupa. ¿Bien? Por eso, para mí, limitar el video es algo que se debe hacer sí o sí. No os digo estrangularlo, no digo bajarlo a HD, dale 4K si quieres, pero que no consuma más de lo que realmente necesita para ver 4K. ¿Bien? Otra cosa que yo recomiendo es usar este perfil, el de video streaming. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los reguladores van a perseguir una defensa de la neutralidad de la red. Entonces, tú como operador sí puedes justificar cierta limitación de determinado tipo de contenido para garantizar la calidad del servicio, pero tienes que tratar a todos por igual. Bien, si tú estás limitando a un proveedor de contenido a una velocidad y a otro a otra, el regulador puede entender que estás priorizando a uno sobre otro y puedes tener problemas, ¿no? En cambio, si le das lo mismo a todos, es una política tuya de calidad de servicio. O sea, para garantizar la calidad de servicio, el vídeo lo tengo limitado a un estándar que además permite su visionado sin problemas. Bien. Lo segundo, las descargas de software. Esto, junto al vídeo, son los dos principales enemigos invisibles de la calidad del servicio. Y yo diría incluso que las descargas del software hacen más daño todavía. ¿Por qué? Porque el vídeo, muchas veces el usuario es consciente y si no es consciente puede comprobarlo fácilmente, ¿no? Si cuando te llaman tú dices, mira, es que tienes una sesión de Netflix abierta, pues asoma al salón y dice, ah, jolín, es verdad, ¿sabes? Ahora, muchas veces hay descargas de software que trabajan en segundo plano
y el cliente no es consciente ni siquiera que esto está pasando, ¿no? Hay determinados modelos de consola que si están conectadas al cable de red, aunque estén en hibernación, si detectan una descarga, la bajan. Y muchas veces esto nos genera muchos problemas. En los edificios de oficinas, por ejemplo, corporativos o de administraciones públicas o en universidades, esto los lunes por la mañana es un infierno, porque la gente llega, abre el PC que ha estado apagado todo el fin de semana y todos lo encienden a la vez y automáticamente, ¡boom!, empieza a actualizar, ¿no? Y se come todo el ancho de banda de la red. Para nosotros, una buena práctica es limitar el ancho de banda del software al 40% del ancho de banda del plan que tenga contratado el cliente. Obviamente, esto es mucho más fácil si tengo visibilidad sobre el ancho de banda. Y la mejor forma de tener visibilidad sobre el plan de precios es que nosotros lo controlemos, ¿vale? En este caso, y ya voy a ir directamente al grano, bueno, antes de ir al tipo de política, me voy al último perfil, que es el de los speed test. Nosotros somos capaces de visualizar los principales proveedores de speed test del mercado. ¿Ven? Soy capaz de detectar cuando un cliente está haciendo un speed test. ¿Ven? Y puedo hacer cosas con él, que ahora os enseñaré. Ahora, si yo me voy a Subscriber Flows, bueno, acá hay una serie de políticas que tiene cargada mi cliente. Pero, a ver, voy a mover esto un poquito, pues si no, no veo. Acá hay una opción que es crear las policies, ¿no? Entonces, a la hora de crear las policies, lo primero es el nombre. No pongáis políticas genéricas de X megas, ¿vale? Pero X megas, ¿cómo? Nosotros tenemos 3 políticas básicas por distinguir, ¿no? Quitadas del rate, que somos capaces de limitar o por suscriptor o por flujo, o podemos saltarnos el plan. Entonces, yo os invitaría a identificar 30 megas por flujo, 30 megas por suscriptor o 30 megas por speed test, ¿vale? Por ejemplo, para limitar el vídeo, yo lo que os recomiendo es utilizar políticas de flow. ¿Por qué? Porque en las políticas de flow yo puedo limitar cada conexión que se dé dentro de la casa del cliente. Si yo limito por suscriptor el vídeo, pues si en vez de una sesión se abren 2, puede que mi límite quede muy pequeño. Ahora, si yo aplico un límite por conexión, por ejemplo, 16 megas, tengo claro que cada conexión que abra el cliente va a poder ver en 4K. Bien. La otra opción es aplicar límites por suscriptor. Esta es la opción que nosotros recomendamos para, por ejemplo, las descargas de software. Aquí tengo 2 opciones. Bien. Yo puedo limitar o bien por megas o puedo dedicar un porcentaje del policy rate. Bien, o de la tarifa del cliente, de su plan de precios. Por ejemplo, yo en lo que es video siempre iría a Flow y lo limitaría en megas. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil establecer un límite en función del plan. Tendría que crear una política por plan, mientras que, por ejemplo, yo tengo claro que 4K son 16 megas, independientemente del plan que tenga el cliente. Entonces aplico Flow, voy a megas y creo una política de 16 megas por Flow. Pero, por ejemplo, para limitar las descargas, yo sí crearía una regla por suscriptor y le dedicaría, pues para mí, lo ideal es entre un 30 y un 40% del policy rate, de su plan de precios. ¿Vale? De esta manera, si tengo un plan de 100 megas, las descargas como mucho gastarán 40. Y a 40 eso descarga sin ningún problema, pero me aseguro que dejo 60 libres para el resto de servicios. ¿Ok? Y por último, en el caso de los speed tests. Los speed tests yo lo que haría sería aplicar una política en la que pondría los límites de bajada y subida, ¿bien? Y aquí, obviamente, le daría el 100%. Ahora, le daría el 100%, ¿bien? Y lo importante, ojo con esto, es darle a este botoncito. Porque, como veis aquí, este botoncito lo que hace es que se salte la limitación del plan de precios. Esta es una razón más para tener los planes con Biquan. Porque esto, si lo estáis haciendo con la router o la OLT, no se puede hacer. ¿Qué es lo que hace este botoncito? Que si yo hago un speed test y el sistema lo detecta, bien, a esa conexión
del speed test le va a dar la velocidad del plan, aunque tenga que saltarse la limitación del plan de precios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un plan de 100 megas, el cliente está gastando 30 en lo que sea, bien, en Netflix, en lo que sea, y en ese momento hace un speed test, el sistema, la conexión del speed test le va a dar 100 megas, aunque durante unos segundos el cliente vaya a 130. ¿Para qué hacemos esto? Hay mucha gente que me dice, no, es que con esta engañáis. No, no es verdad. Yo engañaría si le diera 130 en vez de 100 a la conexión del speed test. Yo lo que estoy haciendo es anticiparme a muchos problemas que tiene el usuario común, que no es consciente que para hacer un speed test tiene que desactivar todo lo que hay en la casa. Y como eso es muy difícil, al final, si el cliente hace un speed test sin pasar por este paso previo, se va a quedar con una visión sesgada de la velocidad máxima que puede alcanzar la red. Ahora, yo no le estoy dejando agarrar ni un mega más de lo que le daría el plan, pero sí le dejo alcanzar la máxima capacidad del plan sin interferencias. Estas 3 políticas yo creo que son fundamentales en vuestro operador. Si no las habéis desplegado, ponedlas ya. ¿Ven? Políticas por speed test, políticas por el video, políticas de limitación por porcentaje de las descargas de software, ¿vale? Os van a ahorrar un montón de dolores de cabeza, impactan directamente en la percepción de vuestros usuarios de la red de manera muy positiva y quitan muchísimos tickets de soporte, ¿vale? Ahora, lo siguiente, y con esto ya me voy a la parte de visibilidad, ¿vale? En la parte de visibilidad, muchos de vosotros veis las grafiquitas y demás, ¿no? El análisis de tráfico, que está muy bien y todo esto, ¿no? Pero esto sirve para tomar decisiones. Si no tomas decisiones, no sirve para nada. Bien. Aquí, por ejemplo, hay una opción muy importante, que es el de volumen total por servicio. Aquí os parece el total del tráfico por servicio que más se consume en vuestra red. Esto os da mucha información porque si tú clicas una de estas pestañas, te indica los servidores a los que apunta ese tráfico y qué clientes, qué IPs privadas son las que más lo consumen. Bien, esto, por ejemplo, te sirve para hacer campañas de marketing. O sea, muchos de vosotros tenéis problemas, tenéis vuestra propia IPTV, bien, y tenéis usuarios que sabéis que consumen televisión pirata. Pues si tú buscas la televisión pirata dentro de este gráfico, puedes bajar los usuarios que lo consumen y hacer campañas de marketing con ellos. Oye, mira, tenemos una IPTV, para ti te la dejo de oferta. A lo mejor, pues está viendo televisión pirata en vez de la tuya, pues porque no la conoce o le parece cara o yo qué sé, déjale un par de meses a un precio reducido y a lo mejor logras tasas de conversión. Son clientes potenciales, claramente. Y luego viene la parte de visibilidad de cosas que yo creo que deberíais hacer por lo menos una vez a la semana, ¿vale? Esto no es muy difícil, es ponerse una alarmita y los lunes, por ejemplo, cuando llego a la oficina, lo primero que tengo que hacer es abro el BQN. ¿Y qué es lo primero que haría yo? Para mí lo primero es entrar aquí, en estadísticas, subscriber, top by time. ¿Vale? ¿Qué te muestra aquí? Los usuarios con más tráfico de la red. ¿Vale? ¿Qué ves aquí? El morado es el resto del tráfico. Y las rayitas estas de colores de abajo son los 20 usuarios con más tráfico. Esto lo puedo subir a 30, ojo. ¿Vale? Entonces, en esta red en concreto, los 30 usuarios con más tráfico en picos se llegan a comer el 20% del tráfico. Bien, entonces tú clicas el rest para quitarlo, bien, y puedes ver, por ejemplo, yo aquí veo dos potencialmente complejos, este azul, que el fin de semana se ven arriba, pero entre semana no lo toca, y este amarillo, que a mí me parece más complejo, ¿por qué? Porque aunque no agarra este pico, está entre semana constantemente con un tráfico bastante alto, ¿vale? Si tú haces clic derecho aquí, te lleva directamente al panel de visionado del cliente. Aquí vemos pues, la velocidad actual, está yendo a 11,4. Aquí vemos la máxima velocidad, ¿lo veis? Está prácticamente, aquí tiene algún piquito, pero aquí se aplana en 40 megas. ¿Bien? Las retransmisiones, el amarillo es la media de retransmisiones de la red. Si veis las suyas, está muy por encima de la media de retransmisiones. Lo mismo pasa
con la latencia. ¿Por qué? Pues porque este es un cliente que claramente satura. Bien. Y si analizas el tráfico, pues aquí tiene Google en plano. Esto probablemente es un Drive que está subiendo o bajando algún fichero gordísimo. ¿Ven? Hay Adobe, hay campamento. Este podría ser un cliente corporativo. ¿Ven? A esto lo puedes subir a hasta 30 categorías y te da un mapeo más amplio del tráfico. Bien, tienes G-Static, operaciones de aplicaciones de teleconferencia. Este es probablemente un cliente corporativo, ¿vale? Es verdad que tiene Netflix y Disney y Instagram, pero es que esto, lamentablemente, en empresa también se ve, ¿vale? ¿Por qué pienso que es corporativo? Porque si os fijáis, de lunes a viernes su tráfico se mantiene prácticamente en plano, ¿bien? Y luego el fin de semana se cae. Vale, ¿por qué? Pues porque se va hacia la oficina y ya no hay nadie. El otro cliente era al revés. Entre semana no hacía nada y el fin de semana le pegaba durísimo. Ahora, tú te puedes encontrar con un cliente que tenga una gráfica como la tuya, que es esta. No sé si os acordáis. Si tú te encuentras con un cliente que tiene una gráfica así, donde los principales servicios hacen líneas continuas que se superponen, pues eso es que se dedica a lo mismo que tú. Bien, que vende Internet y es probablemente un revendedor que no tienes controlado. Ahí lo puedes limitar, lo puedes complicar. Luego puedes tener cliente como este que acabamos de ver, corporativo, que usa la red 24/7, pero claramente tiene un uso empresarial. Con este tipo de cliente tienes que contactar y hacerle ver que te está pagando por un FTTH doméstico y sin embargo pues tiene una conexión dedicada y que le puedes garantizar la conexión, pero obviamente no por el mismo precio. Bien, estos son cosas que yo creo que quitan muchos disgustos, ¿no? Y verlo apenas lleva 5 o 10 minutos. Te metes aquí, es clicar en 10 líneas, en 20 líneas. En algunas el consumo es tan pequeño, pues no merece ni la pena, pero habrá 3 o 4 que llamen vuestra atención, ¿vale? ¿Qué es lo que yo suelo buscar? Estos picos puntuales no me preocupan, porque la mayoría de las veces son actualizaciones. Los heavy users, los que crean problemas en vuestra red son estos, los que se mantienen en plano, los que no duermen. Eso es raro, ¿vale? Lo siguiente que yo vería sería entrar aquí. Vas a Status, Subscribers, QoE Metrics. Este panel es fundamental, fundamental. Aquí veis la IP que tiene asignada el cliente en ese momento, el nombre del cliente, si está bloqueado por impago o no, el plan de precios que tiene, los megas que ha pasado, los flujos, la velocidad actual, la velocidad máxima que ha alcanzado, la latencia, las retransmisiones, el porcentaje de tráfico a la máxima velocidad del plan, el porcentaje de tráfico en congestión y el número de warnings. ¿Ven? ¿Cómo se establecen los warnings? Veis aquí que hay algunos campos que están en rojo, ¿no? Yo aquí arriba, que conozco mi red, puedo establecer una serie de umbrales, ¿no? Yo conozco mi latencia es baja y le digo, oye, avísame si algún cliente pasa de 13 milisegundos, ¿no? ¿Y qué hace? Pues lo pinta en rojo y te mete un warning, ¿vale? Tú puedes, por ejemplo, por las mañanas, el mismo lunes, después de ver el Top by Time, yo recomendaría hacer 3 cosas. El primero, estas filas se ordenan de mayor a menor, ¿vale? Entonces tú ordenas de mayor a menor el número de warnings, perdón, ahora, y miras quiénes son los que tienen más warnings. Aquí pues ninguno acumula más de 2, no debería ser grave, pero le echas un vistazo, ¿vale? Lo siguiente que te invitaría a ordenar es, de mayor a menor, este campo de aquí, porcentaje del tráfico a máxima velocidad. Si os fijáis, casi ninguno de los clientes de este operador supera el 15% de tráfico al 20% del tráfico a la máxima velocidad. ¿Por qué? Porque nosotros lo que recomendamos es una vez que haces esto, a todos los clientes que pasan más del 20% del tráfico a su plan, estos datos se pueden exportar, se pueden descargar, le das aquí y te baja el fichero en un TXT, ¿vale? En un CSV. Este fichero tú se lo puedes pasar a marketing y le puedes decir, mira, tengo estos 10, o a comercial, tengo estos 15, 20 clientes que están pasando más del 20% de su tráfico a la máxima velocidad del plan. Tengo muchos clientes que, ¿qué es lo que hacen?
El día 15 del corte de la factura, bien, o sea, vosotros le dais al cliente, tenéis un tramo de facturación de 30 días, ¿no? Pues cuando falten 2 semanas para su corte, a estos clientes se les llama. ¿Y qué se les dice? Mira, sabemos que estás teniendo problemas con el Internet, no es un asunto técnico, nosotros te estamos dando el Internet que tú nos pagas, pero sí hemos detectado que necesitas más ancho de banda del que tienes contratado. Entonces, quedan 2 semanas para el corte de tu factura, te vamos a ofrecer sin costo adicional el plan superior. ¿Vale? Para que puedas tenerlo estas 2 semanas, vas a ver que Internet funciona mejor, vas a ver que muchos de los problemas que has estado experimentando desaparecen y luego te llamamos. Si estás contento, te subimos de plan, pues yo qué sé, que por $5 más, lo que tengáis, ¿vale? Y si no estás satisfecho, pues te devolvemos al plan original. Los clientes que hacen este tipo de campañas consiguen ratios de upgrade enormes. ¿Qué te aporta esto? Primero, tu ticket medio por cliente sube, aumentas el ARPU, aumentas la rentabilidad por cliente. Y segundo, te quitas tickets de soporte que te cuestan dinero, porque todos estos clientes que tienen un plan bajito y que lo saturan, llaman constantemente para decirte que funciona mal Internet. Ahora lo haces de forma proactiva, el cliente percibe que está sacando cierto provecho porque durante unos días lo tiene gratis y si se acostumbra a que funcione mejor y no tener problemas, tal y cual, pues por $4 más dicen, va, pues ya déjalo así. ¿Ok? Y tú te estás quitando horas de técnico, te estás quitando desplazamientos que muchas veces son inútiles, te estás quitando disgustos, te estás quitando clientes que dan mala imagen de la compañía y te estás quitando bajas. Y es muy sencillo. Además, no tienes ni que hacerlo tú. Lo descargas, lo pasas a ventas y ya está. Lo siguiente es mirar a los clientes que tienen mucho porcentaje de tráfico en congestión. Una cosa curiosa, y os va a sorprender, es, por ejemplo, este caso. ¿Veis? Hay muchas veces que el cliente que está en congestión no coincide con que esté saturando su plan de precios. ¿Por qué es esto? Por lo que hemos dicho antes. Yo puedo estar en congestión sin saturar mi plan. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo que estoy saturando es mi espectro de radio. Tengo mucha interferencia, estoy lejos del router y tengo un límite que me lleva a congestión. Cuando un cliente está en congestión, cuando se cumplen 3 comportamientos. Su velocidad se aplana, su latencia sube, sus retransmisiones suben. Bien, eso puede darse o bien porque satura su plan, tiene un límite físico, el límite del plan de precios, o tiene un límite físico distinto, un cable doblado, el patrón de wifi, las interferencias, que no le deja alcanzar más. Bien, muchas veces muchos de vuestros clientes que se quejan de esto, y se puede ver claramente en el VQuan, es por problemas con el patrón de distribución del Wi-Fi. ¿Cuándo se ve esto? Pues, por ejemplo, cuando tú le das a un cliente 600 megas, el cliente nunca llega a los 600 megas y está en 140, 160 megas con un porcentaje de retransmisiones muy alto, una latencia por encima de la media de la red y un porcentaje de tráfico en congestión alto. Cuando esto pasa, es más que probable que su problema sea por el patrón de distribución de Wi-Fi. ¿Qué se puede hacer aquí? Nosotros tenemos clientes que hacen este trabajo de ver quiénes tienen la congestión alta y tienen programas de venta de equipamiento MES. ¿Qué es lo que hacen? Yo os propongo, obviamente, estas cosas que yo os digo, muchos no estaréis de acuerdo, otros no tenéis la capacidad de hacerlo, pero hay algunos a los que les va a encajar. Yo os cuento casos de éxito, de cosas que hacen nuestros clientes que le funcionan bien, ¿vale? Muchas veces lo que hacen es ponerse en contacto de forma proactiva con el cliente y ofrecerle un equipamiento MES. Esto tiene un impacto muy grande con el cliente. ¿Por qué? Porque si yo te llamo para quejarme de algo que no funciona y la única solución que tú me planteas es pagar para arreglarlo, yo probablemente como cliente voy a tener cierta resistencia, ¿no? Porque lo que te sale del cuerpo es, encima que no va bien, me quieres cobrar más plata, ¿no? Ahora, si tú proactivamente llamas al cliente, que a lo mejor no le ha dado tiempo a llamar, porque tal y cual, el cliente no está acostumbrado a esto, a que su proveedor se anticipe a su problema y le llame, ¿ven? Y le ofreces una solución, él se lo va a plantear de otra manera. ¿Qué ocurre? Los equipos MES suelen ser costosos. ¿Ven? Un equipo MES suele costar a lo mejor de 150, $160, un kit de 3 equipos, por poner un ejemplo. Bien, los clientes, ¿qué es lo que hacen? Le ofrecen una financiación del equipo dentro de la factura de contrato Internet a cambio de un contrato de permanencia.
¿Qué quiere decir esto? Hacen firmar un contrato, mira, tú puedes pagarlo en la factura en 18 cuotas de $10, por ejemplo, bien, pero me firmas una permanencia. Esto ya te fideliza al cliente porque si se baja anticipadamente te tienen que pagar lo que queda del equipo, bien, y además te permite, te quitas los problemas de cobertura de red. Y si compras estos equipamientos que muchas veces como profesional puedes obtener precios más competitivos, pues le puedes sacar incluso un margen, ¿no? Si tú los compras a 150, lo vendes a 180, le sacas $30, lo metes en la factura y lo fidelizas. Y a cambio le quitas el problema. Bien, es una opción, ¿ok? Obvio, no vas a encajarle a todo el mundo, pero es una opción que está ahí y que, como os digo, tenemos muchos clientes que les está funcionando muy bien. Bien. Lo siguiente es la parte de la visibilidad en tiempo real, que es un campo que muchos de vosotros no usáis y tenéis ahí. Yo personalmente creo que nadie debería atender una incidencia de conectividad sin tener abierto el Live Mode. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace el Live Mode? Pues si tú entras en la ficha del cliente, voy a agarrar este para poner un ejemplo. En el momento en que entras en su panel, tú puedes activar ese botoncito, el Live Mode. ¿Y qué ves? Ves la información del cliente en tiempo real. Vamos a activarlo. ¿Ves este cliente, por ejemplo? Está pasando 2,5 minutos y la gráfica la va pintando. ¿Lo ves? Aquí fijaos, tiene esta pequeña mesetita, coincide con que tiene un pelín de retransmisiones, pero porcentaje muy bajo. ¿Ven? ¿Qué es lo que está haciendo? Está viendo Netflix, ¿ok? Casi toda su conexión se va a Netflix y luego tiene un pequeño piquito del resto de tráfico que puede ser pues, internet, cualquier cosa, cualquier app, cualquier web o app que no es significativa en tráfico. Pero básicamente lo que saben es Netflix. Si os metéis aquí abajo, vais a ver cómo estas ventanitas lo que abren son los flujos que están activos. Bien, ahí ves los flujos que se van abriendo y cerrando en Netflix, porque Netflix lo que hace es conexiones en diente de sierra, como esta. Bien, ahí de repente, si os fijáis, se acaba de abrir una de Apple, bien, y una de iCloud. Acaba de agarrar el celular y esto es lo que nos está pintando aquí. ¿Ven? El rosado es el Apple, ¿lo veis? Y el rojito que me marca como una SNI es el iCloud. Y en medio tiene algún WhatsApp que ocupa muy poquito. Eso es lo que está haciendo ahora. Entonces, si esto estuviera siendo un problema, me dijera, oye, mira, que no me funciona bien el app, el WhatsApp, tal y cual, tú podrías decirle, oye, mira, que tienes abierta una conexión de Netflix. Bien. Muchas veces estas cosas, si las hacéis antes de mandar al técnico, te ahorran una visita. ¿Por qué? Pues porque si tú ves a un cliente que tiene una conexión de 100 megas, por ejemplo, y está yendo a 99 y le llamas y el cliente te dice, es que no me funciona internet, estoy intentando hacer una videollamada, tal y cual. Si le dices, ay señor, es que usted está usando sus 100 megas y le mandas una captura del MikroTik, pues te va a decir, tú dirás lo que quieras, pero mi internet no funciona. Ahora, si tú le dices, mire usted, alguien está viendo Netflix, eso se está consumiendo 30 megas, y alguien está jugando Steam, que es una plataforma de videojuegos, se está consumiendo otros 60 y lo está subiendo en directo en Twitch, que es una plataforma de vídeo en tiempo real como YouTube, y se está consumiendo otros 10. El señor, con salida al salón y a la habitación de su hijo, es capaz de comprobar que esto está pasando. Y acabas de ahorrarte un técnico. Ese técnico te cuesta a lo mejor X dólares la hora. Entre que va y viene a la casa del señor te tarda una hora. Esa hora es una alta sin hacer. Esa alta sin hacer son 20 dólares mensuales. En medio tienes un cliente que te ha ocupado un técnico soporte. ¿Cuánto cuesta una hora del técnico soporte que le atendió el teléfono? O 20 minutos o 30 minutos. Todo eso te lo estás ahorrando. Ese cliente se acaba de apuntar a una lista para darse de baja. Si le resuelves su queja en llamada, lo sacas de la lista. Esto es dinero. Es una forma de monetizarlo. Bajo ningún concepto una llamada de soporte debería ser atendida sin tener abierto el Live Mode. Porque cuando cuando tu técnico va a la casa del cliente, lo que hace es conectarse a la red y ver qué pasa. Si puedes verlo desde la oficina, ¿para qué desplazas un técnico? ¿Ok?
Luego, a mí me gustaría comentaros algunos casos de éxito, ¿no? Que tenemos. Por ejemplo, fijaos, en Honduras nosotros tenemos un cliente que solemos hablar de él, Cable Sistema. Este cliente es una razón más para usar los planes de precios con nosotros, que es el tremendo ahorro en equipamiento, ¿no? O sea, este cliente usaba cerca de 20 y pico MikroTik Cloud Core para usar la gestión de colas. Desde que trabaja con nosotros utiliza un equipo centralizado de Bequan para las colas de toda la red y solo está usando 3 MikroTik, y por un tema físico, por CPU, se podría conformar con uno, ¿no? También tenemos clientes como de VNet en Ecuador que tuvieron un impacto muy grande en la gestión de sus tickets de soporte desde que empezaron a implantar Bequan. Hace poco empezamos a trabajar también con un cliente muy grande en Ecuador que nos ha pedido que lo mantengamos de forma más discreta. Y luego en la gestión de la visibilidad, tenemos clientes, por ejemplo, nuestro amigo Víctor de la Nuez de Wi-Fi Canarias, que están obteniendo muy buenos resultados, han ahorrado una cantidad de dinero y esto se puede cuantificar, ¿no? En tickets de intervención, de técnicos, horas de técnico, de soporte, de problemas que no lo eran. Yo siempre cuento un caso muy curioso. Ellos tuvieron una universidad que el técnico elite de la universidad se quejaba constantemente de que la conexión era muy mala, que no servía, que todos los profesores se quejaban, que no podían trabajar y demás. Y él siempre intentaba arreglarlo dándole más ancho de banda, pero el problema persistía. Hasta que incorporaron en el Bequan, analizaron el tráfico en la universidad y resulta que todo el campus tenía la clave Wi-Fi del campus, ¿no? Y casi todo el tráfico era Netflix, Instagram, YouTube, cosas así, ¿no? Al final, pues esto se lo pasa y obviamente el item manager reorganiza el tema de las claves Wi-Fi y además de que el tráfico bajó, pues se acabaron las quejas, ¿no? Muy probablemente si no hubiera sido capaz de analizar el tráfico y comprobárselo, se hubiera convertido en una baja. Y probablemente la universidad hubiera tenido el problema con el otro proveedor idéntico, pero durante ese tiempo tú ya no lo estás facturando y no sabes cuánto te va a costar recuperar ese cliente, ¿no? Y hasta aquí sería todo. Es un resumen muy pequeño. Hay más cosas que se pueden hacer. Nosotros, como podéis recordar, siempre estoy a vuestra disposición para dudas o consultas que podáis tener. Recordad, podéis canalizar vuestras dudas en la opción de nuestro correo de soporte, support con 2 P's, @bequan.com. O podéis escribirme a mí, yo no tengo ningún problema. Si lo puedo gestionar, os lo atiendo directamente. Y si no, pues os derivaré a soporte. Os voy a poner en el chat, dadme un segundo, mi correo, que es de González @bequan.com. González terminado en Z para nuestros hermanos latinoamericanos. Las dos con Z, la primera y la última. ¿Ok? Bueno, vamos a ver preguntas. Tengo aquí una persona que me pregunta ¿no es contraproducente limitar el video si se dispone, por ejemplo, de CDN? Vale, ¿ves? Esto es un tema que a mí me suelen comentar. El problema con el CDN es que el CDN te lo pone tu proveedor de contenido, además que es difícil obtener, ¿bien? Te lo pone simplemente para callarte la boca sobre uno de los problemas que te causa, que es que te ocupa mucho ancho de banda, ¿no? Entonces se pone en el CDN y te resuelve básicamente dos problemas. Uno es el del ancho de banda y el otro es el de la latencia, ¿vale? El problema que el principal problema que le está creando a tu cliente, ya no a ti, no lo resuelve. ¿Cuál es? La cantidad de canal en su red de Wi-Fi que ocupa el video. Sobre todo cuando lo hace de forma totalmente innecesaria, porque realmente no necesita tanto ancho de banda. ¿Bien? Este problema tú lo vas a tener, vaya a un CDN o vaya directamente a un servidor internacional. Netflix lo que hace es agarra todo el ancho de banda que el canal le deja. ¿Por qué lo hace? Pues porque a Netflix tu red le importa entre 0 y nada. ¿Y qué consigue con esto? Pues que si en la casa del cliente solo se tiene que ver una cosa, que sea Netflix. ¿Bien? Entonces, si tú no limitas el ancho de banda del tráfico que va a tu CDN, lo que va a pasar es que Netflix va a ocupar mucho más ancho de banda del que necesita. ¿Va a afectar a tu tráfico internacional? No, porque se queda en el CDN. ¿Va a afectar la experiencia de usuario del cliente? Sí, sí. Ahora, te vuelvo a decir, si tú le limitas a 16 megas,
el cliente no nota absolutamente nada, tu ancho de banda se limita un poquito más, te dejas más capacidad libre en el CDN y a cambio te quitas muchos problemas, muchas quejas. ¿Ok? Lo siguiente, podéis seguir mandando vuestras preguntas si queréis a través de la opción preguntas del chat. A ver, aquí. Tengo un cliente que me pregunta. Ah, vale. Me pregunta, yo actualmente limito las colas a través de mi OLT. La OLT se encarga de mucho más que la gestión de colas porque hace la provisión del plan. ¿Cómo podría hacer para aplicar los límites sin dejar de provisionar? Esto suele pasar que no solo la OLT no solo aplica la limitación, sino que además provisiona. Esto nos genera un problemilla, ¿no? Porque no puedes hacer que lo deje de hacer. En MikroTik, por ejemplo, nosotros lo que recomendamos es cuando se hace a través de PPBoE, que es simplemente activar la opción Fast Track de MikroTik. Entonces esas reglas se quedan ahí, pero no están aplicando. Entonces cuando el PPPoE levanta la consulta contra el Radius la devuelve la sesión tanto al MikroTik como al BQuan, ¿no? Y el BQuan es el que aplica las colas. Si tú tuvieras alguna incidencia con el BQuan, lo que haces es montas un bypass, deshabilitas la opción Fast Track en el MikroTik y vuelves a tener las colas en el MikroTik mientras arreglas el problema. En Fibra nosotros lo que recomendamos es configurar a todos los usuarios con el plan máximo. Como por lo general a nadie le das 1 giga, ¿sabes? O si le das 1 giga, pues le das más, yo que sé, 1 giga y medio, lo máximo que te deje configurar. Le pones un plan muy alto y nosotros actuamos a un nivel inferior, con lo cual nunca va a llegar a eso. ¿Por qué? Porque si tienes el mismo plan tanto en la OLT como en el BQuan, esta opción del speed test nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque tú le permites superar la velocidad del speed test del plan para el speed test, pero la OLT no. Ahora, si tú, por ejemplo, tienes planes de 600, lo pones a 1 giga, bien. En el caso, el BQuan empieza a aplicar los planes, obviamente la OLT nunca va a tener que limitar, porque el BQuan el tráfico ya le llega limitado, por decirlo de alguna manera. Y si tú lo tienes a 1 giga, pues aplica el plan de 600 megas del BQN y si salta el speed test, el BQN le va a dejar superar esos 600 megas solo a la conexión del speed test. Nuestra recomendación sería esa, en MikroTik usar el Fast Track, bien, y en OLTs permitirle poner un umbral más alto, bien. Tengo aquí una consulta, me dice... Vale, ves, aquí ya entramos en el territorio de la magia. Aquí tengo un cliente que me dice que si la descarga cuando aplicamos límites por suscriptor en, en, a nivel el ejemplo que he puesto para las descargas, ¿no? Que le aplicamos un límite sobre el porcentaje del tráfico. Bien, pues hagamos un 30% o un 40%. Me dice que sí es adaptativo, que se le aplica solo cuando el suscriptor entra en congestión o lo hace siempre, porque en caso de siempre, a lo mejor hay gente que por la noche quiere descargar a la máxima velocidad y se da cuenta. Vale, pues no lo hace de forma adaptativa, eso sería bastante complejo, pero aquí se trata de elegir. ¿No? O sea, elegir. O sea, tú al final aplicas una política que le viene bien a la gran mayoría de tus suscriptores y que te va a quitar un problema en la gran mayoría de los suscriptores. Bien, pero si por lo que sea tienes algún cliente que se te queja, pues ¿cuál es la opción? Lo que hablábamos antes. Agarras ese cliente, coges en una red de X mil suscriptores, pues te puedes bajar a lo mejor con 8 personas. Estás funcionando súper bien con 7.992 y tienes 8 que se quejan. Pues en el momento que se quejan, agarras su subscriber ID y creas una regla sacándolo de la regla. A él no se la aplicas y basta. Pero te va a funcionar con la gran mayoría de la gente. Lo mejor es aplicar una regla para la gran mayoría y a los pocos usuarios que se quejen durante la propia llamada le explicas, fíjate, había pasado algo, ya lo hemos resuelto, lamentamos la molestia, no va a volver a ocurrir. Ya no se lo limitas, esos 8 lo dejas sin limitación y ya está, ¿sabes? Porque si no, resulta imposible aplicar reglas que funcionen bien con todo el mundo, ¿sabes? Tienes que ser lo más general posible y tener la posibilidad de escaparte, ¿vale? Pues llevamos 1 hora justo, no tengo tiempo para más, tengo un montón de preguntas, lo siento un montón, ¿sabes? Pero voy a intentar luego iros contestando uno a uno.
muchos de vosotros tenéis mi teléfono, sabéis que yo atiendo sin problema por WhatsApp o por Telegram, sentiros totalmente libres de contactar conmigo. Tenéis mi correo también, lo he puesto en el chat. Y por mí ya estaría. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado, por vuestro tiempo, por vuestra dedicación. Gracias a todos los que seguís confiando en BigOne, y para mí es un placer haber tenido esta sesión con vosotros, y estoy a vuestra disposición para cualquier duda que pueda surgir. Muchas gracias una vez más y que tengáis un excelente día. Adiós.